Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y como ven en pantalla ya tengo a Víctor Ortiz y a Fernanda Aróstegui. Ellos son los fundadores de Diferentes Somos Iguales, una organización que cobra relevancia en la República Mexicana, desde la República Mexicana para todo el mundo de habla hispana, cuando el tema es la discapacidad y la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, acaban de celebrar un hermoso seminario de 2 días, 2 jornadas consecutivas, 24 y 25 de julio, cuyo nombre fue Nuestras diferencias nos hacen iguales. Miles de personas de toda América Latina y de España participaron, fueron pues escuchas activos de las conferencias que se dieron sobre los distintos temas, desde la voz de expertos en arquitectura, en educación, en psicología, en leyes, en derecho, etcétera. Entonces, en esta reunión masiva, multitudinaria a través de Internet, resulta que hubo 3 conversatorios, 7 conferencias y 3 conversatorios. Los conversatorios fueron privados a través de Zoom, esta plataforma muy novedosa desde la pandemia, y ahí fueron privados. Había público limitado, participaban todas las voces que pudieron tener acceso, todas las personas que estuvieron reunidas y hablaron de 3 temas importantes en los conversatorios: sexualidad de personas con discapacidad, familia y maternidad, cuando la madre tiene un hijo con discapacidad, y la vida en general de las personas con discapacidad. Fernanda Aróstegui y Víctor Ortiz, yo quiero que nos compartan las 3 conclusiones más importantes de cada conversatorio. ¿Quién comienza? Hola, muchas gracias por invitarnos. Pues no sé si quiera empezar, Fer. A ver, Fernanda Aróstegui, por favor. Y ¿Qué se te fue? igualmente, gracias por... Gracias, perdón. Sí, bueno, primero que nada, en el primer conversatorio, que fue el de sexualidad, creo que fue de mucha ayuda para todas las personas con discapacidad que nos acompañaron, ya que se hablaron temas que comúnmente están pues rodeados de mitos y tabús, y pues se erradicaron en ese conversatorio, se hablaron pues sin prejuicios y sobre todo con mucho aprendizaje abordado desde el tema de la sexología, juntándolo con los derechos igualmente acerca de la sexualidad, y sobre todo con la importancia de darle voz a todas esas personas que muchas veces no pueden expresar lo que sientan o piensan en relación al tema de sexualidad por pena o por desinformación que hay. No sé si tú, Vi, quieras compartir algo acerca de ese conversatorio de sexualidad. Pues sí, fue un conversatorio muy enriquecedor, muy pues formativo y muy informativo. Se desmitificaron varias cosas acerca de la sexualidad en personas con discapacidad y se recalcó que todos, teniendo o no discapacidad, tenemos los mismos derechos de eh, mostrar nuestra sexualidad y de vivir nuestra sexualidad, y que la sexualidad es algo que comprende a cada parte del ser humano, no simplemente los órganos sexuales, sino que es algo que trasciende en cada parte del ser humano. Está la sexualidad en la persona completa, en la totalidad de la persona, involucrando, por supuesto, también la unidad sustancial del cuerpo con el alma. Ahora, díganme, ¿qué pasaría si una persona sin discapacidad se enamora de una persona con discapacidad? ¿De qué manera puede pues dialogar este punto, preguntarle, oye, tú estás abierto a vivir el abrazo, el beso, el cariño, la entrega total, o de qué manera se vive eso? Porque puede ser un límite, ¿no? Por los prejuicios y los mitos. Una persona sin discapacidad enamorada de una con discapacidad, ¿cómo puede romper el hielo para hablar del tema? En Claro, caso, creo que, bueno, si me permites, sí. creo que tocaste un punto muy importante, que es preguntar.
Siempre hay que preguntar con qué te sientes cómodo, si te sientes cómodo, qué te gusta, qué no te gusta. Este, Digo, esto es para personas con y sin discapacidad. Siempre hay que pues, ver qué es lo que quiere el otro antes de eh, lanzarte a hacer cualquier cosa, ¿no? Es como indagar qué es lo que el otro eh, quiere y le gusta o no le gusta y, pues para entender más o menos eh, cómo piensa y en base a eso, con base en eso, pues ver cómo proceder. Entonces, la respuesta me parece súper interesante porque dices qué te gusta, qué quieres, ¿no? ¿Qué no quieres? Y no qué puedes y qué no puedes. ¿Viene sobrando la pregunta qué puedes y qué no puedes? Pues digo, yo creo que eso se va viendo durante la vida, ¿no? Yo creo que no sabes qué puedes y qué no puedes hacer hasta que lo intentas. Entonces, creo que con base en experiencias es donde se va descubriendo hasta dónde se puede llegar. La comunicación entre ambos, entonces, se va a ir gestando en la medida de la relación de amor y poco a poco van descubriéndose mutuamente desde la personalidad completa, ¿verdad? Exactamente. Fernando. Sí, yo quería agregar que creo que sí es importante lo que dice Vic cuando se tiene una relación con cualquier persona, pero pues en este punto específico tocando el tema de la discapacidad, es importante preguntar y sobre todo a lo mejor sí tratar de entender qué es lo que no puede hacer tu pareja y afrontar esas partes que son áreas de oportunidad y suplirlas con otras diferentes. O sea, a nosotros nos hacen comúnmente la pregunta, no tanto en el tema de la sexualidad, sino en cualquier ámbito. De repente hay como esa parte de las inquietudes por la gente externa de la relación a preguntarnos, oye, ¿y cómo le hacen, por ejemplo, para ir a la plaza y caminar? ¿Se agarran de la mano? ¿No se agarran de la mano? Entonces, simplemente es ir adaptándonos a lo que la pareja puede hacer y nosotros complementarlo o que lo que nosotros no podemos hacer y que la pareja nos complemente. Entonces creo que a lo mejor, bueno, desde mi punto de vista, sí es buena idea preguntar qué es lo que a lo mejor se te dificulta y de qué manera te puedo ayudar, pero sobre todo, como dice Víctor, qué es lo que te gustaría que haga yo por ti o qué es lo que te gustaría que haga yo para aportarte a ti. Muy bien. Y se vale la pregunta, ¿puedes tener hijos? Es precisa, por supuesto, cuando están enamorados. ¿Puedes tener hijos? Sí, creo que es un pues, tema importante en cualquier relación, y cualquier relación tengas o no tengas discapacidad, este, creo que es un tema que se debe hablar. Si la pareja quiere hijos, si no quiere hijos, si tiene algún impedimento de cualquier tipo para tenerlos. Y creo que es un tema que se debe hablar en cualquier relación, tengas o no tengas discapacidad. Y entonces en el conversatorio se habló de esto, de la comunicación permanente entre dos personas enamoradas, una comunicación verbal explícita para que se aclare cualquier duda y luego en la medida que crece el amor, la relación también va gestando sus códigos de comunicación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora pasamos al tema de la familia. ¿Qué decían las madres? ¿Cuáles fueron las conclusiones que ustedes sacaron de ese conversatorio de madres de personas con discapacidad? Fernanda. Sí, bueno, creo que para mí fue súper enriquecedor escuchar la parte desde la experiencia de las madres, porque, bueno, yo con las vivencias que he tenido, siempre veía como mi perspectiva de lo que había sucedido en mi vida, del duelo que había tenido que vivir yo, pero comúnmente y difícilmente yo había abordado el tema con mi mamá, por ejemplo. Entonces, escuchar esta parte de las barreras y retos a los que se enfrenta una mamá y cómo lo supera y se esfuerza y trabaja por las personas con discapacidad, para mí fue súper enriquecedor y creo que es algo que a mí me gustaría transmitir
en el proyecto. Yo le comentaba a Vic que para mí escuchar lo que tuvieron que vivir cada una de las mamás que compartieron en el conversatorio fue inspiración, porque a lo mejor yo no lo vivo como mamá o no sé si lo vaya a vivir como mamá de una persona con discapacidad, pero de lo que sí estoy segura es que quisiera yo tener esas mismas virtudes y la resiliencia que ellas tuvieron para yo abordarlo en un futuro. Y algo que yo le comentaba a Vic es esta importancia de entender que las mamás viven un proceso o un duelo que muchas veces es criticado tanto por la familia externa, así como pues la pareja o en general con otras personas que están fuera de ellas y, y que se les hace a lo mejor críticas por la parte de reacción que ellas puedan llegar a tener, que a lo mejor eran muy exigentes con sus hijos o que no le exigían en momentos, bueno, en relación a todo el desarrollo de sus hijos, pero yo creo que la mamá es la principal pues relación que hay con el hijo, entonces creo que es importante escucharlas a ellas para saber cómo abordar el tema de la discapacidad en el familiar, porque nadie la va a entender mejor que la mamá. Entonces yo creo que yo me quedo con eso, con la parte de comprender que la mamá es un punto súper importante para el desarrollo de cualquier hijo. Es el lazo que se tiene desde que la persona pues se va creando y para mí fue muy, muy enriquecedor escucharlas. Muy bien, gracias. Víctor Ortiz. Sí, bueno, como dice Fer, la mamá es súper importante para la crianza de los hijos. Es el primer vínculo que hay y es muy importante en su formación y pues en la sobrevivencia. Este, Sin la mamá es muy difícil que el hijo sobreviva o sin alguien que haga las veces de mamá, ¿no? Este, en, eh, pues yo creo que me pareció muy interesante ver la perspectiva de la madre en, en cuanto a la discapacidad, porque, como dice Fer, nosotros lo vemos como hijos y lo vemos del lado de la persona con discapacidad, pero pocas veces se habla de las mamás y los retos que viven eh, pues al criar a un niño, a un hijo con discapacidad, que pues es un reto constante y muchas veces son incomprendidas por el resto de la familia o por la sociedad, porque pues no saben el reto que viven, ¿no? Y es muy interesante ver o sí, ver la manera en la que piensan las mamás y cómo conciben la discapacidad y qué requieren o este, qué les gustaría que herramientas tener o para poder apoyar a sus hijos. Muy bien, pues sí, yo participé en ese conversatorio, me encantó que me invitaran, muchísimas gracias. Y sí me percaté de que la gran preocupación de las mamás es defender su espacio como mamás, porque hay una familia extensa, hay un papá y hay muchos profesionistas encima de la vida del hijo. Entonces la mamá quisiera hacer un poco el embudo, el filtro, la patena de que va logrando discernir entre qué sí y qué no de todo lo que se propone para con el hijo con discapacidad cuando es pequeño y antes de que él pueda decidir por sí mismo qué cirugía sí, qué cirugía no, qué tipo de tratamiento sí, cuál no. Pero cuando es persona menor de edad, pues la mamá quisiera ser pues la persona que logre discernir entre tantas propuestas. Sí, me di cuenta de eso y me parece que es una de las grandes conclusiones. Por otro lado, les invito a ver, el día de ayer o antier transmití un video en mi YouTube, Tierra de Miel, Eretz de Bash, sobre la inclusión y la empatía. Creo que la inclusión puede comenzar precisamente en la familia, cuando la persona con discapacidad se da cuenta de que todos los demás miembros de la familia, del núcleo, que viven en la misma casa y luego también la familia extensa, están viviendo un impacto y una experiencia en torno a la discapacidad.
Entonces, no es una persona la que tiene la discapacidad propiamente dicho, que sí lo tiene, pero no en un sentido, en el sentido de que todos están involucrados y viviendo una experiencia. Cuando la persona con discapacidad siente junto con los otros la experiencia de compartir esta situación de vida, entonces comienza la verdadera inclusión. Más allá de la empatía de unos hacia otros, una verdadera inclusión donde asumimos que estamos viviendo juntos esta experiencia. Entonces, un poco también es la traducción a lo que las mamás dijimos en ese conversatorio, cómo entendemos nosotras la inclusión. Ser consideradas, ser tomadas en cuenta y que se sienta también lo que estamos sintiendo nosotras. Bueno, ahora pasamos a la vida en general de personas con discapacidad, que este fue otro conversatorio. En general, personas con discapacidad hablaron de su vida en privado. ¿Cuáles son los 3 retos o dificultades o lamentaciones, anhelos, deseos más importantes? Bueno, voy a comenzar yo. Nosotros lo que nos dimos cuenta es que hubo personas de diferentes países, nos acompañaron personas de Argentina, de Nicaragua, Panamá, de Uruguay y bueno, no sé si se me pasa algún país, pero a lo que yo voy es que de Perú. Sin embargo, en todos los países se vivía esta parte de la exclusión o de la falta de inclusión hacia las personas con discapacidad. Entonces, comúnmente cuando nos compartían sus experiencias, nos decían, bueno, no sé si en sus países pase, pero acá pasa que nos faltan la arquitectura o que haya accesibilidad o que se erradiquen esta parte de las barreras actitudinales. Y entonces todos compartían la parte de, sí, acá también pasa. Entonces creo que una conclusión que Vicky y yo platicamos después del conversatorio acerca de lo que se vivió es que necesitamos trabajar todos desde nuestro entorno, porque va a ser difícil poder cambiar pues todo un planeta, por así decirlo, pero sin embargo desde nuestra casa, desde nuestras personas que tengamos cercanas podemos ir a hacer cambios. Y ahorita lo quisiera relacionar con la familia extensa. Es que muchas veces la familia extensa suele no llegar a comprender o llegar a promover la inclusión con los familiares que tienen discapacidad. Desde el punto de a lo mejor buscar adaptaciones cuando vayan a realizar alguna actividad en familia o que las casas estén un poco adaptadas o que se hagan actividades, no sé, por ejemplo, con sobrinos o primos, que se puedan incluir todos y que puedan participar todos plenamente. Entonces también, pues nosotros decíamos que quisiéramos promover en el proyecto esta parte que desde la familia también se empezara a trabajar, aunque tu persona con discapacidad no esté en tu familia principal o primaria, es decir, que no sea el hermano o que no sea el hijo, pero aunque sea el sobrino o que sea el nieto, pues empezar a trabajarlo desde la familia. Si tú ya tienes a alguien cercano, pues promuévelo dentro de tu familia, esta parte de la inclusión, para que realmente haya esta parte de la participación plena. Entonces yo creo que lo vimos en todas las personas con discapacidad en el conversatorio, nos platicaban que hacía un poquito de falta que desde la familia extensa se promoviera la inclusión y bueno, fuera de ella los amigos y todas las personas que están alrededor, nosotros lo que buscamos es que llegar a inspirar que se promueva esta parte de una empatía. Maravilloso, es excelente esa conclusión, porque es un gran grupo la familia extensa. Estamos hablando de una persona con discapacidad, con papá y mamá, y tanto papá como mamá tienen una familia enorme, hermanos, primos, tienen sobrinos, tienen padres que son los abuelos, y cada uno tiene una casa. Y en cada casa llegan distintos amigos de otros grupos familiares, de manera que se va extendiendo desde la familia extensa. Entonces, comenzamos con la inclusión entre la madre y el hijo y sus hermanos, el papá. Entonces, si va sintiendo la persona con discapacidad el sentir de los otros cuando se relacionan con él,
están desde la primera persona provocando la inclusión a nivel familia nuclear. Después, extenderlo a la familia extensa y la familia extensa asumirse como voluntario de la promoción de la inclusión a nivel social. Maravilloso, súper necesario. ¿Alguna otra cosa que quisieras agregar, Víctor, sobre las conclusiones en ese conversatorio de personas con discapacidad sobre la vida en general? Sí, así es, pues como fueron muchas personas de diferentes países con diferentes historias de vida y pues es esa individualidad o esa subjetividad de, pues, de cada persona, ¿no? Normalmente se da por sentado que una persona con tal diagnóstico o con tal discapacidad, se cree que todas las personas con esa discapacidad son iguales y que todas piensan igual y que todos tienen las mismas características. Y nos tocó que habíamos variadas personas con la misma discapacidad y cada una de ellas súper diferente. Entonces está padre ver esa diversidad en las personas, por un lado, y por otro lado, que va mucho con lo que decía Fer, que somos 10% de personas con discapacidad en todo el mundo, alrededor de 10%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay un 90% que no tiene discapacidad. Por lo tanto, la inclusión y la promoción de la inclusión debe venir desde la persona con discapacidad y su núcleo cercano, como decía Fer, incluyendo a la familia extensa. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tener acceso a información acerca de la inclusión o la sensibilización para hacerlo desde el núcleo cercano a que si no conoces a nadie con discapacidad y pues de repente te interese, ¿no? No es por obra y gracia del Espíritu Santo que así se me prendió el foco y voy a trabajar por la inclusión cuando nunca has tenido algún caso en la familia o un caso cercano. Entonces, esto debería eh, venir desde nosotros y nosotros ser los promotores principales de la inclusión. Muy bien. Ahora, una pregunta. Les agradezco mucho que nos hayan puesto al tanto de las conclusiones de estos 3 conversatorios privados que hubo durante el seminario. Nuestras diferencias nos hacen iguales. Pero una pregunta extra. El tema de la pandemia. Ya tenemos casi 5 días de confinamiento. 5 años, 5 meses, perdón, 5 días, 5 años, 5 meses. 5 meses de confinamiento que han resultado muy significativos. A todo mundo esta situación le ha interpelado, le ha provocado un cambio en el interior de su pensar y de su corazón. Nos planteamos nuevas posibilidades, nuevas formas de vivir, nuevas formas de relacionarnos, mayor solidaridad, mayor sencillez y austeridad, en fin, vemos que hay cambios. Las personas con discapacidad ya nos llevaban la delantera en esto de saber estar un poco más quietos, más contemplativos, más estudiosos, más observadores de la realidad, más analíticos, debido a la falta de movilidad. Tenían ya más entrenamiento espiritual para vivir situaciones difíciles. ¿Cómo ven ustedes este tiempo de pandemia y si tienen esperanza de algunos cambios para la mejora de la humanidad? ¿Cuáles serían esos cambios? Pues mira, yo creo que de cualquier crisis se aprende. Este, pero se aprende si se tiene la voluntad de aprender. Entonces, sí, obviamente va a haber cambios. No te puedo decir cuáles, pero pues espero que la gente entienda la importancia de cuidarnos todos como humanos y de no rivalizar, ¿no? De no, yo soy mejor, tú eres mejor, no, o sea, no, todos somos iguales
y vernos como iguales, ¿no? Y cuidarnos unos a otros, por un lado. Y por otro lado, la importancia de las relaciones sociales. Creo que fue algo que se vio muchísimo en esta pandemia. Al vernos aislados, pues se destacó esa importancia de la convivencia social. Entonces, pues abrir esa convivencia a todo tipo de personas, ¿no? No porque tú tengas ciertas características o seas diferente a mí, no tienes derecho a convivir. Muy bien. La tasecha falta la necesidad de la convivencia humana y ahora cuando podamos salir nuevamente a las calles, estar atentos a tener una convivencia social más abierta, respetuosa y equitativa de todas las condiciones de vida. Maravilloso. Muchísimas gracias. ¿Tú, Fernanda? Sí, pues yo creo que lo que dijo Vic fue muy asertivo porque creo que es lo más relevante de aprender de la situación que hemos pasado. Creo que se destacó la importancia pues, del tener lazos con las personas aún a la distancia y saber quién es quién va a seguir ahí apoyándote. Y creo que algo que a mí me gustó aprender de esta pandemia es que precisamente lo que dice Vi, que a lo mejor va a haber días malos, va a haber días buenos, pero creo que me llevo el saber qué es lo verdaderamente importante que tenemos en nuestra vida. Yo creo que muchas veces llegaba a creer que la importancia estaba en las actividades que realizaba o en lo material, pero me llegué a dar cuenta que el hecho de tener a las personas que quiero con salud, a mí con salud, y sobre todo esta parte pues de saber que están bien, tener a la gente más la salud ha sido un gran aprendizaje y creo que es algo que nos deberíamos de llevar todos, ver la importancia de la vida y que realmente pues lo monetizado no es relevante, que ni todo el dinero del mundo logró pues superar algo impuesto como por ejemplo una pandemia y que nos aislaba. Entonces, yo creo que eso es importante. Y por otra parte, como mencionabas, el hecho de que las personas con discapacidad a lo mejor estaban aisladas y que las personas que no tienen discapacidad o que no presentaban esta parte de la marginación o de la exclusión han vivido, que es estar pues recluidos en confinamiento, promovamos esta inclusión y la convivencia plena cuando nos toque salir a estar ya unidos, que yo espero que sea ya pronto. Maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias, Víctor Ortiz, Fernanda Aróstegui. Les agradezco enormemente esta entrevista. Tenía mucho interés en conocer las conclusiones de los 3 conversatorios y también un enorme deseo de escuchar de parte de ustedes pues lo que han pensado, reflexionado y proponen de esta experiencia mundial de la pandemia desde su condición de personas con discapacidad, que se han enfrentado a un montón de barreras sociales que han superado gracias a su conciencia y a los aportes que ustedes dan a la sociedad y están abriendo paso para otras personas con discapacidad para que también se animen a ser ellos quienes abran brecha a otras personas. Así que desde mi condición de mamá de un maravilloso joven con discapacidad, Víctor Ortiz, muchísimas gracias. Gracias, Fernanda Aróstegui. Un abrazo muy fuerte a los dos. Invito a nuestro público a que lo siga en Diferentes Somos Iguales en Facebook, Diferentes Somos Iguales en Instagram y con el mismo nombre en YouTube, Diferentes Somos Iguales. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Sí, gracias por la invitación. Un abrazo fuerte. Bendiciones. Hasta la próxima. Pásela bien haciendo el bien. Nos vemos próximamente.